Muy buenas noches. El 14 de enero del año 14, es decir, hace casi 3 años, asumió la cartera del Interior el dirigente norte santanderiano y exministro de Estado Juan Fernando Cristo. Hoy presentó renuncia irrevocable de su cargo como ministro del Interior. Durante los últimos 30 días, la opinión pública se movió al vaivén de los rumores si se iba o se quedaba, porque era muy conocida la posición del presidente Santos en el sentido de que deseaba que el ministro Cristo, continuara a su lado. Hasta última hora, hasta esta mañana, ¿no? Sin embargo, el ministro mantuvo su decisión y hoy presentó renuncia a su cargo. ¿Qué fue lo que lo condujo a desatender el reiterado llamado del presidente de la República para que se quedara? El ministro Cristo es nuestro invitado de esta noche. ¿Cómo? No he dicho por qué se va. Yamit, yo no desatendí ningún llamado. Tuvimos un diálogo durante los últimos días con el presidente Santos, quien ha sido en extremo generoso. Creo que la tarea que pudimos cumplir en el ministerio durante estos 3 años no hubiera sido posible nunca sin su apoyo permanente, sin la confianza de él, sin la manera como trabajamos en equipo realmente impecable. Y los resultados están a la vista en la agenda legislativa fundamentalmente y en los otros temas del ministerio. Pero obviamente quien ha ejercido la política, quien está haciendo política electoral, como en mi caso desde hace ya un tiempo, pues tiene unas fechas que son impajaritables, que se acercan y uno tiene que tomar decisiones. En este caso llega la fecha de la inhabilidad y discutimos mucho con el presidente. A mí me parece que lo que se ha hecho en este gobierno, no solamente en términos de paz, en términos de equidad social, en términos de inversión, en términos de transformación del país, de construir una sociedad más progresista, es muchísimo, especialmente obviamente el fin del conflicto, y yo creo que quienes hemos participado en ese proceso tenemos una obligación, una responsabilidad política de salir a defenderlo a la plaza pública, de salir a defenderlo a las calles y de tratar de construir una coalición lo más amplia posible para defender ese proceso en el año 2018. No podemos permitir que lo que ha avanzado el país en materia de fin de la violencia se retroceda en el 2018. Y creo que puedo ser muy útil en la construcción de esa coalición como parte de un equipo afuera, opinando, deliberando, visitando todo el país sin la atadura de ser ministro del Interior, que en Colombia es una atadura muy fuerte este tema de la participación en política y no tanto desde el ministerio. Y allí finalmente primó en mi decisión esa convicción de querer salir a defender una obra de gobierno, Yamit, y una negociación de paz con las FARC que hoy es incomprendida por muchos colombianos, pero que estoy seguro que muy pronto, con el paso del tiempo, la gente entenderá lo que hizo este gobierno para cambiar radicalmente la historia de este país. Pero, a ver, ministro, perdóneme que lo contradiga, pues, pero me dijeron que hasta esta mañana, Juan Terrero, usted le dijo al comienzo, el presidente le dijo, casi que textualmente, se hace mucho más por dentro que por fuera. Sí, él digamos, ha tenido esa posición y tuvo esa posición de que era importante terminar la tarea en el Congreso de la República, consolidar la tarea en el Congreso. Yo creo que obviamente es importante, pero yo se lo dije hace unos días aquí, Yamit, como liberal, como demócrata, yo sí no soy de los que creo que hay hombres imprescindibles en el país. Yo creo que la tarea del ministro del Interior se puede cumplir, ya viene un equipo trabajando,
ya hay una agenda legislativa muy avanzada y obviamente desde afuera se puede contribuir también en la influencia de las bancadas, en el Partido Liberal con liderazgo, a que la gente entienda que hay que cumplir los compromisos del Estado colombiano en la negociación de paz, aprobando una agenda legislativa, Yamit, que va a transformar muchas cosas del país. Esta semana no más, mañana, el domingo se vencen las facultades del presidente dentro del Fast Track y va a haber temas importantes en materia de catastro rural, en materia de los programas de enfoque territorial, en materia de desarrollo rural, que van a empezar a mandar señales claras de que el proceso está en marcha. Pero, a ver, ministro, todo el mundo reconoce su fuerza como ministro del Interior. ¿Usted cree que esa fuerza la mantendrá como exministro? Pues yo creo que lo importante son los liderazgos individuales y no los cargos, ¿eh? Y yo creo que precisamente de lo que se trata ahora es... ¿Usted cree seguro eso? ¿Que lo que importa a esa persona es no el cargo? Yo pienso que cuando se está en el ejercicio de la política eso es fundamental. Si usted depende solo para defender unas ideas, para hacer unas tareas, para recorrer el país, de que tenga, como dicen los muchachos, una chapa, pues no está en nada, ¿eh? Y hay que salir a las calles a defender unas ideas y eso es lo que vamos a hacer. ¿En qué condición? No tengo idea. Hoy es no mi primer día, sino mis primeras cortas horas de exministro, pero quiero participar en el proceso del 2018. Creo que va a ser una elección histórica para el país. Es un punto de quiebre para Colombia después de 52 años de conflicto. A ver, ministro, usted anunció recientemente, o dijo, comentó, que usted sí estaba en la lista de los precandidatos presidenciales. Lo dijo. No, yo no lo dije, nunca lo he dicho. No, pues, pero no lo descartó. Ni lo digo hoy, tampoco. No lo descarto. No, por eso. No lo descartó. No. ¿Usted sí se ve opción? Pues mire, Yamit, yo pienso que he defendido unas ideas que hemos venido trabajando por el país desde la provincia, defendiendo unas ideas especialmente en todo lo que tiene que ver con el fin del conflicto, en la defensa de los derechos de las víctimas. Estamos a más de un año de campaña. Yo no tengo una obsesión por ser presidente de la República, tengo una obsesión por servirle al país y tengo una obsesión por defender unas ideas progresistas en Colombia. Me preocupa, tengo temor de que en el año 2018 el país retroceda a la época de las cavernas en muchos aspectos y creo que puedo ser útil a la sociedad en ese aspecto. Si tengo opción, si no tengo opción, si las encuestas... Imagínense hoy en día, si uno le puede parar bola a las encuestas después de las encuestas del referendo o un año antes de las elecciones. Hay que esperar y construir y plantear unas ideas y hacer equipo, Yamit. Aquí lo que se trata es de que quienes creemos en un país distinto con el fin del conflicto podamos construir un movimiento amplio ciudadano, más allá de los partidos, para defender algo que los colombianos, muchos, todavía no han sabido valorar. Pero en este momento son las 9:00. Usted ya es exministro. En este momento ya soy exministro, sí. Usted ya puede hablar de política. Ya puedo hablar de política, pero no mucho todavía. No, pero, estoy en la transición. Mire, cuando usted dice la caverna, ¿a quién se refiere? Cuando llego a la caverna es a los sectores en Colombia, enemigos del fin del conflicto, a los sectores que creen, Yamit, que como está el país está bien en materia social y económica, que no hay que hacer absolutamente ninguna reforma, que no hay que hacer ninguna transformación, mantener el statu quo especialmente en el campo colombiano, a los sectores que no creen en las libertades individuales, a los sectores que quieren atacar a las minorías en este país, a los sectores que quieren volver a la guerra, que son nostálgicos de la guerra y la confrontación. Y ahí al final el país tendrá que escoger a los sectores que quieren recentralizar a Colombia y no avanzar en la descentralización y en la autonomía. Hay dos visiones de país totalmente distintas y quienes creemos en una visión liberal, incluyente, liberal en el más amplio sentido de la palabra, transformadora, creo que somos muchos y debemos salir a dar una batalla por el futuro del país. Ahora, usted ya sabe, señor doctor Kistro,
que el país está muy polarizado entre el presidente Santos, presidente Uribe, y entre los adversarios y los defensores del presidente Uribe. ¿A usted qué le parece el expresidente Uribe? Mire, yo he tenido serias diferencias con el expresidente Uribe, no de ahora en el Ministerio del Interior, sino durante sus 8 años de gobierno. Ejercí la oposición al gobierno del presidente Uribe de manera coherente y respetuosa. Y tengo una visión del país totalmente distinta a la del expresidente Uribe. Como cualquier expresidente, lo respeto, pero yo creo que la manera tan beligerante, tan obsesiva, tan personal, la manera destilando odio, como se ha hecho la oposición al presidente Santos durante estos años, sin duda alguna no le conviene al país. Yo creo que hay que superar además esa polarización. Aquí hay que polarizar en las ideas, en la confrontación de las ideas, de las propuestas, y no en los personalismos. Aquí tenemos que ir mucho más allá de la polarización personal Santos-Uribe. Aquí hay dos visiones de país distintas sobre los cuales vale la pena que ampliemos el debate y la frontera política en el país. Y según usted en este momento, ¿cuál es la visión santista y cuál es la visión uribista? Lo que le acabo de decir, yo creo que este gobierno desde el primer día decidió reconocer a las víctimas del conflicto que antes no se quisieron reconocer, entendió que se podía superar el conflicto mediante el diálogo y no mediante el aniquilamiento militar del adversario, ha defendido las libertades públicas, ha defendido los derechos de las minorías, ha defendido la equidad social como una norma de conducta de este gobierno. Durante estos 7 años hemos avanzado en la erradicación de pobreza, en alcanzar mayores niveles de igualdad. Claro, hace falta mucho más por hacer, y en una visión de transformación del campo colombiano, de superar las épocas del feudalismo en el campo colombiano y mejorar las condiciones del campesinado colombiano. Esa es la visión de país que ha tenido este gobierno, que hay que profundizar, que hay que mejorar, obviamente, que hay que impulsar con otras decisiones, frente a una visión retrógrada, frente a una visión feudal, frente a una visión del statu quo antirreformista. Y a mí, usted sabe, ¿qué me llamó más la atención durante estos 3 años en el ejercicio del Ministerio del Interior y de liderar las propuestas y la agenda en el Congreso? Aquí pareciera que hay unos anticuerpos, unos antídotos contra el cambio en el país. Aquí cuando usted propone cualquier reforma, cualquier avance, cualquier transformación en el sector agropecuario, en la justicia colombiana, en la propia política, todo el mundo le dice a usted que está de acuerdo con la reforma siempre y cuando no lo toque a usted. Apenas se va a tocar algún interés, se hace muy difícil la reforma, y yo creo que no podemos perder ese espíritu reformista en el país. Ahora, doctor Cristo, con ocasión de esta polarización entre el presidente Santos y el presidente Uribe, usted recuerda que recientemente un dirigente uribista anunció que era lo que iban a hacer con el proceso de paz si el uribismo llegara a gobernar al país a partir del 18. Sí. ¿Qué piensa usted de eso? Pues que de eso se trata la elección del 18 y que no hay que permitir que hagan trizas un acuerdo de paz, Yami, que hasta hoy ha salvado miles de vidas en Colombia, que hasta hoy ha demostrado que comienzan a hacerse unas reformas gracias a ese acuerdo de paz, que se va a implementar la paz en el territorio. Un acuerdo de paz que significa que Colombia, después de 52 años, deje de estar pensando todos los días en los enfrentamientos entre policías y militares con la guerrilla. Deje de estar pensando de manera obsesiva en cómo hacer la guerra. Deje de estar pensando en cómo capturar o dar de baja a los guerrilleros o a los paramilitares o a las organizaciones criminales o a la gente del ELN, y podamos concentrarnos en otros temas. Ya mí, este país se obsesionó con la guerra. Este país parece que a veces en unos sectores le tuviera más miedo a la incertidumbre de la paz que a la certeza de la guerra, y nos acostumbramos en exceso a ello. Y yo creo que ahora podemos avanzar, y esto que hemos avanzado estos años no podemos permitir que lo hagan trizas quienes son nostálgicos de la confrontación armada y de la guerra. Pero usted ha visto, doctor Cristo, que en general
la opinión pública está más al lado del presidente Uribe que al lado del presidente Santos. Y a mí la opinión pública se mueve de acuerdo a los acontecimientos. Mire, el acuerdo de paz ha permitido que hoy no tengamos, como usted ya lo sabe, en el hospital militar soldados y policías ocupando las cámaras. Usted ha sido testigo de la historia del país en los últimos 40 años, director de medio de comunicación. Yo decía en estos días en un pueblo del Caquetá, Yamit, los noticieros de televisión y de radio se acostumbraron, usted recuerda, a tener corresponsales en el hospital militar, permanentemente. Ya estaba la radio y la televisión viendo la llegada de nuestros soldados y policías muertos. Hoy eso no es noticia y hoy eso debemos tenerlo claro. Y hay muchos otros efectos, no lo voy a alargar, de lo que ha significado el fin del conflicto en Colombia y de las posibilidades que se abren para el país en materia de inversión extranjera, de crecimiento económico con el fin del conflicto. Claro, el plebiscito fue un punto de ruptura y la pérdida del acuerdo de paz en el plebiscito lleva a esa percepción que tiene usted de que la gente puede estar más del otro lado. Pero yo estoy seguro, Yamil, que en la medida en que se avance en la implementación del acuerdo, en la medida en que se avance en la dejación de las armas de las FARC, en las transformaciones y que la gente empiece a ver en las distintas regiones de Colombia los efectos positivos de la paz, ya no solamente en disminución de la violencia y de las muertes, sino en oportunidades de progreso, en sustitución de cultivos ilícitos, en proyectos productivos en el campo, yo le aseguro, Yamit, que esa percepción con el paso de los meses va a cambiar. La opinión va y viene como siempre ha sido natural. Ahora, doctor Cristo. Y no por eso tiene que irse uno del lado de la opinión mayoritaria. Si usted llega a ser candidato presidencial, ¿lo será por qué partido? Respóndame inmediatamente después de comercial. Usted es liberal. El Partido Liberal todavía no ha escogido candidato presidencial. ¿Aspira a ser escogido candidato por ese partido? Yo no tengo una decisión de ser candidato o no, Yamil. Yo quiero estar libre. Igual que no. Igual que no sabía si se iba, si se quedaba. Bueno, si sí, se van tomando las decisiones. Yo he querido tener libertad para hacer la política, para empezar a defender en Colombia mucho de lo que se ha alcanzado, a defender el diálogo social, los derechos de las víctimas. Pero yo digo, si llegara a ser candidato, ¿en qué partido? Yo creo que hoy en día se imponen las coaliciones, Yamil, y tenemos que trabajar mucho de quienes creemos, se lo dije anteriormente, estas ideas, independientemente de nuestras aspiraciones personales. No sé, hoy lo digo, mirándole a los ojos, si voy a ser candidato o no voy a ser candidato. Lo que sí le quiero decir es que quiero participar en la política, quiero participar en la construcción de una coalición muy amplia que vaya mucho. Hoy se impone las coaliciones, hoy los partidos solos no son capaces de presentarle a los colombianos una alternativa y una visión de sociedad. Tenemos que sumar muchos esfuerzos quienes creemos en muchos de los temas que le mencioné anteriormente. Luego, más allá del Partido Liberal, hay que construir coaliciones mucho más amplias. De acuerdo, ministro, pero la Constitución redujo ese escenario a dos candidatos, a dos aspirantes en segunda vuelta. En segunda vuelta, sí. Claro. ¿Usted aspira a ser uno de ellos? ¿Aspiraría? Pues, Yamit, vuelvo y le repito, pero vamos a empezar a planear. Está claro, señor ministro, hasta ahora, no sabe qué puede pasar, pues que los dos candidatos de la segunda vuelta va a ser uno simpatizante del presidente Uribe y otro simpatizante del gobierno. Pues eso es un análisis suyo. A hoy falta un año, yo no estaría seguro. Que usted comparte hoy. Ese análisis es muy difícil saber en política qué va a pasar dentro de un año. No, hoy. Pero le quiero decir una cosa. Sí. Yo no soy de los que creo, como lo consideran algunos, que el país definitivamente va hacia una derechización inevitable. Yo creo que en la medida en que podamos mostrar este año los avances
del proceso de paz, la implementación de los acuerdos, la gente va a entender que el camino es profundizar en la implementación de los acuerdos de paz y no retroceder en lo que hemos avanzado. Pero entonces, usted como dirigente liberado de los cargos políticos, ¿va a unir o a dividir? A unir, siempre a unir si sectores así, de la coalición. Si es así, en consecuencia, si el Partido Liberal escoge al doctor Humberto Lacalle como candidato presidencial, ¿usted respetará esa decisión? Es que aquí no se trata de quién es la persona, aquí se trata de defender unas ideas, unas propuestas y una visión de futuro con el país, con Humberto de Lacalle, con Clara López, con Claudia López, con Juan Manuel Galán. Hay muchas coincidencias con muchos dirigentes que hoy aparece muy disperso todo el panorama político, Yamid. Y yo creo que hay que empezar a buscar las coincidencias entre muchos sectores políticos y muchos dirigentes que coincidimos en medio de las diferencias en los temas esenciales para Colombia. Pero usted aspira, por supuesto... Yo no aspiro hasta el momento a nada. No, digo. Aspiro a estar libre de la atadura de ministro para hablar un poco más de política, como lo estoy haciendo hoy con usted. Pero entonces, mire, esa libertad la va a ejercer usted a partir de ahora recorriendo el país. Así es. Hablando de paz, hablando de descentralización, hablando de los derechos de las víctimas, hablando de la necesidad de luchar contra la corrupción para que la plática de la paz se invierta bien en el posconflicto, hablando de la necesidad, Yamid, de la reforma de la justicia. ¿Hablando de la continuidad del gobierno Santos? No hablando de la continuidad del gobierno Santos, hablando de la necesidad de defender unos logros de este gobierno que sin duda alguna son esenciales para el futuro de Colombia y de profundizar en muchas de las reformas que hasta el momento no se lograron hacer. ¿Por qué cree usted que que la opinión pública no ha sentido todavía tan positivamente como buena parte del país, pero no mayoritaria, la gestión de Santos con respecto a la paz? Es una pregunta para expertos en opinión, Yamid. Cuando usted mira los procesos de paz en otras partes del mundo, uno llega a la conclusión que siempre es más popular y más taquillera la guerra que la paz. La manera como se vendió la política de seguridad democrática durante el año 2002 al 2010 fue tan exitosa que cuando terminó el año 2010, mucha gente estaba convencida, equivocadamente, que las FARC estaban liquidadas militarmente. Y entonces no entendía por qué un acuerdo de paz y por qué unas concesiones para finalizar el conflicto. Y nunca los tuvieron. Usted ve las estructuras de las FARC. ¿A usted le parece que estuvo una guerrilla a puertas de ser liquidada militarmente cuando ahora conocemos que tenían 900 caletas y esas caletas que se han conocido de armamentos en toda Colombia? Aquí la única manera de terminar el conflicto era mediante esta negociación. Y el presidente Santos tuvo el coraje, el liderazgo, la estrategia y la capacidad para llevar al país a este fin del conflicto. Hoy la gente, estoy de acuerdo con usted, no lo está valorando porque entiende que son unas concesiones que no eran necesarias o unas concesiones inaceptables. Creo que en muy poco tiempo, cuando se vean en el territorio los efectos de la paz, la gente los va a valorar mucho más. Doctor Juan Fernando Cristo, muchísimas gracias, además por la manera como nos acompañó durante sus años de gestión como ministro. Mucha suerte en su futuro. Y esa es la pregunta que le voy a hacer a nuestros televidentes. ¿Ustedes creen que Juan Fernando Cristo, quien se retiró hoy del Ministerio del Interior para hacer política, tendrá éxito en la política? ¿Le ven futuro, gran futuro político a Juan Fernando Cristo? ¿Sí o no? ¿Usted se ve gran futuro? Yamid, muchísimas gracias. Sí, se ve gran futuro. La respuesta es sí, pero muchísimas gracias a usted por estos años en donde pudimos acá poder expresar informarle a los colombianos las políticas del gobierno, defender muchas de las reformas en el Congreso y muchas gracias por su generosidad. Ministro, muy amable. El resultado del sondeo, si sí o si no, si le ven gran futuro o no le ven gran futuro al final. Gran o pequeño o mediano. No, si le ven gran futuro o no, al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.